noches. Estamos dando comienzo a una nueva clase de Histología y Embriología, perteneciente a la Facultad de Odontología de la Ciudad de La Plata. Bien, el tema de hoy es aparato digestivo. El aparato digestivo va a estar formado por la cavidad bucal, por la faringe, por el esófago, el estómago, intestino delgado e intestino grueso, y partes del intestino grueso como el colon, recto y ano. Y a su vez también por lo que se denominan glándulas anexas al tubo digestivo. Anexas significan pegadas al tubo digestivo, como las glándulas salivales, que las encontramos en la cavidad bucal, como la glándula submaxilar, la glándula sublingual o la parótida, hígado y el páncreas. Glándulas anexas al tubo digestivo, con una función muy importante en lo que es la absorción de los alimentos ingeridos en la masticación. Bien, la cavidad bucal y la faringe. De la cavidad bucal simplemente vamos a decir que tienen un papel muy importante en las piezas dentarias por la función que cumplen de trituración de los alimentos y llevadas hacia atrás, hacia el comienzo de lo que sería el tracto digestivo. Cavidad bucal y lo que se denomina faringe. Las funciones del aparato digestivo, del tracto digestivo, es el transporte. Hay elementos del aparato digestivo nombrados anteriormente como la cavidad bucal, como la faringe, como el esófago, como el estómago, que tienen la función de transportar los alimentos, y el intestino delgado de absorber los nutrientes. Y a través del intestino grueso, los componentes no absorbidos que se eliminan como heces. Las glándulas anexas, que se encuentran fuera de lo que es el aparato digestivo, o anexos al aparato digestivo, elaboran fluidos que contribuyen o sirven para lo que es la digestión de los alimentos. La saliva, a través de las glándulas salivales, el jugo pancreático, a través del páncreas exocrino, y la bilis a través del hígado con su porción exocrina. Viendo este esquema, bien práctico, estamos observando una estructura general de lo que es el aparato digestivo en un corte transversal de un aparato, del aparato digestivo, del tubo digestivo, muy bien dicho tubo, porque es un tubo que tiene un comienzo y un final. El comienzo es la boca y el final es el ano. Tanto la boca como el ano comparten el mismo epitelio, un epitelio plano estratificado, queratinizado o no queratinizado. Generalmente queratinizado en la gran parte de lo que es la cavidad bucal, o en parte de la cavidad bucal y en el ano, por la función que cumple. Bien, la estructura general del aparato digestivo está conformado, viéndola en este corte transversal, por una túnica, por 4 túnicas, una túnica mucosa, una túnica submucosa, una túnica muscular y una túnica serosa o adventicia. Esto de serosa adventicia, dice serosa o adventicia, va a depender de dónde esté ubicado la porción a estudiar. Todo lo que se encuentra del aparato digestivo por encima del diafragma presenta adventicia. Y todo lo que se encuentra por debajo presenta serosa. Bueno, a continuación después vamos a ver cómo está formada la serosa y cómo está formada la adventicia. Si hablamos de un tubo y miro ese tubo, el interior del tubo presenta una luz, este lumen, que está recubierto por un epitelio. Ese epitelio puede variar también dependiendo de la porción a estudiar. Por fuera de ese epitelio presenta una lámina propia que es de tejido conectivo, ya que el epitelio presenta una de las características que es avascular, necesitando de ese tejido conectivo para nutrirse. Por fuera de esa lámina propia encontramos una muscular de la mucosa. Por fuera de esa muscular de la mucosa encontramos la submucosa. Por fuera de la submucosa la túnica muscular. Y por fuera de eso la serosa o adventicia. Si nosotros levantamos, como estamos viendo acá, capa por capa, vamos a ver que la amarilla es una túnica serosa, que esto que es rojo presentan dos direcciones de una capa muscular, que en este caso es lisa. Si levantamos otra capa correspondería a la submucosa. Y por último lo que encontramos es en el lumen, o en continuación del lumen, la túnica mucosa. Bien, continuando con otra placa, observamos esto que les decía anteriormente,
que vamos a ver cómo está formada en estas 4 túnicas, otro corte transversal de una de las porciones del tubo digestivo, donde vamos a observar la luz, lo que estamos viendo en blanco, la luz va a estar revestida como todo lo que son las cavidades huecas del organismo por un epitelio, dependiendo el epitelio de la porción a estudiar. Y sabiendo que por fuera de ese epitelio lo que encontramos es la lámina propia por la característica de no poseer vasos propios el epitelio. Por fuera de esa lámina propia encontramos otra lámina que se denomina muscular de la mucosa. Si vemos aquí, vemos la luz, vemos el epitelio, vemos la lámina propia y vemos la muscular de la mucosa, la capa más externa. Toda esta porción blanca corresponde a la segunda túnica que es una túnica submucosa, túnica submucosa. La túnica submucosa está formada por un tejido conectivo que puede ser laxo o semidaxo, o dependiendo de la porción a estudiar, presenta un plexo nervioso que es característico y es para todo lo que es el tracto digestivo y todas las porciones del tracto digestivo que presenta en submucosa, que se denomina un plexo nervioso de Meissner. Y encontramos también unos acúmulos de tejido linfoide. Por fuera de esa parte blanca denominada submucosa, encontramos 2 capas o 3 capas de tejido muscular liso que conforman la túnica muscular. Estas fibras pueden tener varias direcciones, fibras musculares lisas, una capa longitudinal externa, una capa circular interna o una oblicua. Y en esta capa o túnica muscular lo que vamos a encontrar va a ser un plexo mientérico denominado plexo mientérico de Auerbach. Por fuera, en color amarillo, vamos a encontrar la túnica más externa denominada túnica serosa o adventicia. Si dice adventicia es porque estamos por encima de lo que es el diafragma. Primero conocer dónde encontramos el diafragma para después determinar cuál es el revestimiento de la capa más externa del aparato digestivo. Bien, otra de las estructuras generales del aparato digestivo, esto sería un corte longitudinal o un hemicorte longitudinal para observar todas las túnicas o todas las capas, desde la luz hasta lo que sería la parte externa. Aquí hay algo característico que es este tubo, que sería un tubo de desembocadura, y en la única porción del aparato digestivo donde vamos a encontrar ese tubo va a ser a nivel del duodeno, porque a través de este tubo desembocan los jugos gástricos y la bilis para la degradación de los alimentos. Bien, o sea que si yo observo esto y observo este conducto de desembocadura que recorre todas las túnicas desde la mucosa, pasando por la submucosa, por la muscular y por la serosa o adventicia, en este caso serosa, vamos a estar hablando de que estamos en presencia de un corte transversal, de un hemicorte transversal del duodeno. Bien, ¿y qué observamos aquí? Lo mismo que explicamos anteriormente. La luz, toda luz está revestida por un epitelio. El epitelio en este caso es un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. Presentan unas glándulas, unos conductos de desembocadura, presentan unas evaginaciones o invaginaciones hacia la luz, que posteriormente lo vamos a ver. Por debajo de ese epitelio encontramos la lámina propia. Por fuera de la lámina propia encontramos otro componente de la túnica mucosa que se denomina muscular de la mucosa, que también son fibras musculares lisas, también en 2 direcciones. Por fuera encontramos la submucosa. En la submucosa lo que sí vamos a encontrar van a ser estos plexos que habíamos hablado anteriormente, que se denomina plexo nervioso de Meissner. Encontramos glándulas, ¿sí? Tubuloacinosas, las glándulas tubuloacinosas, con conducto de desembocadura, obviamente, en lo que sería la luz. Por fuera de esa submucosa encontramos otro plexo. Por fuera de la submucosa encontramos la otra túnica, que es la túnica muscular.
que no tiene absolutamente nada que ver con la lámina muscular de la mucosa. En esta túnica muscular lo que vamos a encontrar es un plexo mientérico que se denomina plexo mientérico de Auerbach. Por fuera de esta túnica muscular encontramos la adventicia o la serosa. Bien, hablando un poquitito de todo lo que hablamos anteriormente y en palabras, vamos a decir rápidamente cómo está formada la estructura general del aparato digestivo. La túnica mucosa se compone de un epitelio. El epitelio reviste la luz. Esa túnica mucosa presenta por debajo del epitelio una lámina propia, formada por tejido conectivo laxo rico en vasos, fibras musculares lisas, tejido linfoide, puede contener glándulas y la muscular de la mucosa, capa de tejido muscular liso. La túnica submucosa está ubicada por fuera de la túnica mucosa, presenta un tejido conectivo rico en vasos sanguíneos y linfáticos, comprende o presenta un plexo nervioso denominado plexo nervioso de Meissner y puede presentar glándulas submucosas y tejido linfoide. Todo esto dependiendo de la estructura en particular que estemos estudiando. La túnica muscular es una gruesa capa de tejido muscular liso con varias orientaciones en espiral. Pueden tener 2 o 3 capas dependiendo de la estructura. Una túnica serosa. La túnica serosa está compuesta por tejido epiteliano, por epitelio plano simple o mesotelio. Mesotelio es un epitelio plano simple y un tejido conectivo con gran cantidad de células adiposas y vasos, forma el peritoneo. Cuando no existe serosa, la túnica muscular está cubierta de adventicia. Bien, vamos a hablar en particular de cada una de las estructuras del aparato digestivo, no de la boca porque lo vamos a ver en histología 2, sino lo que concierne a lo que sigue, que sería la faringe. La faringe presenta una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia. ¿Por qué una adventicia? Porque se encuentra por encima del diafragma. El epitelio de la nasofaringe es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, mientras que el resto de la faringe es un epitelio plano estratificado. O sea que lo que se continúa con las fosas nasales presenta un epitelio respiratorio, epitelio pseudoestratificado, y lo que se va a continuar con el esófago presenta un epitelio plano estratificado. La lámina propia, tejido conectivo, con gran presencia de fibroelásticas, de fibras, de tejido conectivo denso. La muscular de la mucosa está formada por músculo liso. La otra túnica, la túnica submucosa, tejido conectivo laxo, solo en la parte lateral de la nasofaringe. La muscular, la túnica muscular, está formada por músculo esquelético estriado, voluntario. Músculo estriado esquelético, o sea que presenta fibras largas musculares y voluntario. Y la adventicia, formado por un tejido conectivo simple, une al órgano o a estructuras circundantes o vecinas. Diferencia entre lo que es la adventicia y lo que es la serosa. Pregunta de examen parcial y final. En la nasofaringe y la orofaringe se encuentran cúmulos de tejido linfoide que conforman las amígdalas faringes y las amígdalas palatinas. A continuación lo que vamos a hablar va a ser del esófago. El esófago es un órgano hueco que puede llegar a medir aproximadamente 25 centímetros. 25 centímetros. Se continúa con el estómago. Suele estar contraído. Se extiende desde la faringe hacia arriba, hacia el estómago abajo, después de atravesar el diafragma. Su función es transportar el bolo alimenticio desde lo que es la faringe hasta el estómago. Si lo atraviesa el diafragma, vamos a encontrar que parte del esófago está revestido hacia la superficie o hacia arriba por adventicia y lo que se continúa con el estómago con serosa. Su función es el transporte, como dijimos anteriormente, del bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. Posee la musculatura más desarrollada del tracto digestivo. Y después veremos por qué, a continuación. Bien, la mucosa del esófago está formada por un epitelio plano estratificado no queratinizado en el tercio inferior. La región del cardias cambia a un epitelio cilíndrico simple. Si hacemos una división, vamos a ver que la porción superior que se continúa con la faringe está revestida por un epitelio plano estratificado no queratinizado.
y la porción que se continúa con el cardias, o sea, con el estómago, con la primera porción del estómago, va a estar formada o va a estar revestida por un epitelio cilíndrico simple. Por debajo del epitelio encontramos una lámina propia de tejido conectivo laxo, donde encontramos glándulas mucosas, cardiales y escasos folículos linfoides. A tener en cuenta cuando se hablan de glándulas mucosas, porque son glándulas que se desarrollan en la mucosa de las túnicas y tienen el conducto de desembocadura sobre la luz del órgano. La muscular de la mucosa es un tejido muscular liso, grueso, dividido en dos partes, una circular interna y una longitudinal externa. La otra túnica, la submucosa, tiene un tejido conectivo semidenso, tiene glándulas esofágicas. Glándulas esofágicas significa que vamos a encontrar el desarrollo de la glándula en la submucosa, denominadas esofágicas, como el nombre lo dice, y también la presencia del plexo nervioso del Meissner. La musculatura del esófago es la más desarrollada del tracto digestivo. En la porción superior, que se continúa con la faringe, presenta un músculo estriado esquelético, y en la porción media, donde se juntan con unas fibras de músculo liso y el esquelético estriado. Y en la porción inferior predomina el músculo liso. Si tenemos que preguntar o hacer una pregunta con respecto a la muscular, a la túnica muscular del esófago, vamos a decir que encontramos tres zonas: una superior con músculo esquelético estriado, una media donde se entremezclan el músculo estriado con el liso, y una porción inferior donde solamente predomina el músculo liso. Está revestida por adventicia y por serosa. Adventicia, la parte desde el diafragma hacia arriba, hacia la faringe, es un tejido conectivo laxo. Recordar la diferencia histológica entre serosa y adventicia, y en el resto del órgano fija al esófago a estructuras circundantes. Y la serosa reviste la porción inferior del esófago al peritoneo, revestida por mesotelio o mesotelio. Epitelio plano simple. Bien, un preparado, una foto de un preparado histológico, donde a la izquierda lo que estamos viendo es las diferentes túnicas desde la luz hacia la capa más superficial de adventicia o serosa, y en la derecha lo que estamos observando desde la luz es el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, donde vamos a encontrar el plexo nervioso de Meissner, la túnica muscular o capa muscular, donde encontramos el plexo mientérico de Auerbach, y por fuera lo que vamos a encontrar va a ser la serosa o adventicia, dependiendo de la zona. Si tenemos fibras musculares estriadas, vamos a estar hablando de una adventicia, y si encontramos fibras musculares lisas solamente, vamos a estar hablando de revestimiento de serosa. Las glándulas del esófago, como dijimos anteriormente, se encuentran glándulas en la mucosa y en la submucosa. Las glándulas de la mucosa, también denominadas glándulas del cardias, porque están cercanas a la primera porción del estómago, denominada cardias, y en la submucosa, glándulas de la submucosa. Las glándulas cardiales están ubicadas en la lámina propia de la túnica mucosa y solo aparecen en la porción más inferior del esófago, o sea, las que se encuentran a continuación o en contacto con el estómago. Las glándulas de la submucosa se componen de adenomeros mucosos, túbulos sinosos, ya lo nombramos y lo mostramos anteriormente en alguna otra foto, y el conducto excretor está revestido por un epitelio cúbico o cilíndrico, reemplazado gradualmente con un epitelio plano estratificado. O sea, se reemplaza gradualmente por el epitelio que está revistiendo la luz del órgano. Bien, pasamos a otro de las estructuras o de las partes del aparato digestivo, el estómago, como estamos observando en rojo. Es la porción más ensanchada del tracto digestivo. Comunica el esófago hacia arriba con el intestino hacia abajo. La función es formar el quimo, es una mezcla del bolo alimenticio con un jugo gástrico. Luego el quimo es liberado del intestino delgado, donde se continúa la digestión y la absorción, y se forma lo que se denomina quilo. Se une al esófago a través del cardias, se une al esófago, o sea, a la porción superior a través del cardias, y a la porción inferior con el intestino delgado a través del píloro. Ambos, tanto el cardias como el píloro, son esfínteres musculares que regulan el pasaje del bolo alimenticio. Aquí vemos
estómago, hacia arriba el esófago, hacia abajo el intestino. La porción del cardias y la porción del píloro. Bien. Si nosotros nombramos al estómago, también vamos a decir que está formado por regiones, la región del fundus o del fondo, la región del cuerpo y la región del antropilórico. Y la que se continúa en este caso con el esófago o hacia arriba con el esófago denominado cardias. Continuación con el duodeno, cardias, píloro. Los dos esfínteres, todo lo que son esfínteres es tejido muscular. Permiten o no el paso de alimentos y se cierra en el momento de esos movimientos peristálticos. Bien, si nosotros continuamos con la estructura histológica del estómago y hacemos un corte como lo estamos observando en este esquema, y lo transferimos, lo que vamos a ver también que está formado como lo que hablamos hasta ahora, que es la estructura general por 4 túnicas, una túnica mucosa, una submucosa, una túnica muscular y una túnica serosa. Si nosotros estamos observando aquí, vamos a ver que está formado por la luz revestida por la mucosa, una túnica submucosa, una túnica muscular y una túnica serosa. Serosa, ¿por qué? Porque está por debajo del diafragma. Esto que estamos mostrando acá es el diafragma, esto es el esófago, por eso esta parte superior está revestida por adventicia y esta parte inferior que se continúa con el estómago está revestida por serosa. Bien, ¿qué es lo que presenta principalmente la túnica mucosa? Presenta unos pliegues, que los veremos a continuación. La mucosa, acá vemos un cortecito, si nosotros sacamos un pedacito de esto, un pedacito solamente de lo que sería la mucosa y la observamos, vamos a observar que la parte más superficial, por acá estaría la luz, si nosotros hacemos un corte, esto es un cortecito, acá estaría la luz, encontraríamos unas áreas que se denominan áreas gástricas, todo esto conforma lo que se denomina túnica mucosa, formada por el epitelio, por la lámina propia y por la muscular de la mucosa, como estamos observando aquí, por debajo la túnica submucosa, también con el plexo nervioso de Meissner, por debajo de esto la túnica muscular, conformado, como veremos posteriormente, por fibras musculares lisas, y por fuera por mesotelio. Si hablamos de mesotelio, estamos hablando de serosa. Bien. La mucosa es gruesa y aterciopelada, en el estómago vacío y contraído, la superficie forma numerosas arrugas, las arrugas gástricas, todo esto que estamos observando aquí, las arrugas gástricas, que desaparecen cuando el órgano está lleno o cuando el estómago está lleno. Esta superficie divide la superficie gástrica en áreas gástricas, como los estamos observando acá, en áreas gástricas, cada una de las cuales presenta un centro pequeño, denominado un centro pequeño formado por orificios, denominados foviolas o criptas gástricas. Todo lo que se denomina criptas son depresiones. Criptas, depresiones. Todas estas depresiones, foviolas o criptas gástricas. Bien, lo que presenta es una gran cantidad de glándulas gástricas. La mucosa gástrica va a estar formada por una lámina epitelial, todo esto conformaría la luz, una lámina epitelial. Esto corresponde a las criptas gástricas que veíamos anteriormente en este esquema, estas estructuras, las criptas gástricas. ¿Sí? Criptas gástricas. El epitelio de revestimiento de la mucosa gástrica es un epitelio cilíndrico simple, secretor, no solamente de mucus, como dice aquí, sino que también secretor de otras sustancias. Presenta por debajo de ese epitelio una lámina propia de tejido conectivo, reticular, muy rico en células, se halla entre las glándulas, presentan glándulas cardiales. Cuando decimos glándulas cardiales son las que están cercanas al cardias, a esta porción.
y glándulas corpofúndicas. Glándulas corpofúndicas, cuerpo y fondo, fondo y cuerpo, y glándulas pilóricas. Cada una de estas porciones presentan células diferentes y glándulas diferentes. La lámina muscular más por fuera, hacia la superficie, presentada por músculo liso, se compone de una capa circular interna y otra longitudinal externa. Si nosotros lo vemos en esta túnica, que sería la túnica muscular, encontramos una capa muscular interna y una circular interna y una longitudinal externa. Recordar que en la túnica submucosa encontramos también el plexo nervioso de Meissner y en la túnica muscular encontramos el plexo mientérico de Auerbach. Bien, continuamos observando. Lo que vamos a observar son estas depresiones, como decíamos anteriormente, donde se encuentran las criptas gástricas y obviamente las glándulas con los diferentes tipos celulares, que lo veremos a continuación. Mucosa, muscular de la mucosa, y por debajo la submucosa. Glándulas cardiales. Si hablamos de glándulas cardiales, son las glándulas que se encuentran cerca del cardias, se encuentran alrededor de la desembocadura del esófago hacia el estómago. Son glándulas tubulares. Cuando decimos glándulas tubulares, son estas glándulas que nombramos o que vimos anteriormente en forma de tubo. Glándulas tubulares. Mucosas significa que lo que producen es moco, que sin un límite definido se transforman en las glándulas de la porción distal del esófago. Las células se asemejan a las células mucosas, mucinas, que producen mucina de las glándulas pilóricas. O sea que tienen muchas características similares las glándulas cardiales y las glándulas pilóricas, por la función que cumplen. Las glándulas corpofúndicas, o sea, las del cuerpo y el fondo, fundus y cuerpo, glándulas corpofúndicas, se encuentran en las porciones del cuerpo y el fondo del estómago y están compuestas por tres porciones: una base o fondo, un cuello o parte intermedia y un istmo o la parte más superficial o superior. En cada una de ellas encontramos diferentes tipos de células. Si hablamos del istmo, vamos a encontrar células mucosas del cuello o istmo, cuello, toda esta parte. Cuello es la desembocadura, esta sería la desembocadura, estas serían las criptas de las cuales hablamos anteriormente, estas criptas gástricas, estas depresiones donde van a estar, o la desembocadura sería la desembocadura de las glándulas. Bien, si nosotros continuamos, en la zona del cuello vamos a encontrar las células parietales, encontramos unas células endócrinas en la base y las células principales. Presentan cuatro tipos de células, como dijimos: las células mucosas del cuello, las células parietales, las endócrinas y las principales. Las células principales osimógenas, ubicadas en la base o en el fondo, presentan o producen pepsinógeno, que es el precursor de la pepsina. Las parietales oxínticas, ubicadas entre la base o entre el fondo y el cuello, tiene una función muy importante, que es la de producir ácido clorhídrico. Elimina casi todas las bacterias que ingresan con los alimentos. Tiene un factor intrínseco, es una glucoproteína y que absorbe la vitamina B12. Las glándulas mucosas del cuello, las células mucosas del cuello que producen mucina, que sirven para protección, y las células endocrinas o argentafines, que se encuentran entre las células parietales y las principales, que tienen la producción de hormonas. La regeneración de la mucosa gástrica, las células del istmo se originan, de las células del istmo, se originan dos corrientes celulares, o sea, de las células del istmo se desarrollan o se originan dos tipos celulares. Una se dirigen hacia la superficie de la membrana mucosa y se diferencian en células mucosas de revestimiento, y otras se desplazan hacia la dirección opuesta, o sea, hacia el fondo de esta glándula, y se diferencian en células parietales y células principales.
La renovación del epitelio del estómago de revestimiento se realiza en un periodo de 2 a 3 días. En cambio, la de las glándulas, la renovación es mucho más lenta, aproximadamente tardando 45 días. Aquí tenemos las fositas gástricas, las glándulas gástricas y lo que sería la muscular de la mucosa. Todo con conformación de lo que es el epitelio. Las glándulas pilóricas, así como las glándulas cardiales, estas glándulas también son tubulares. Esto significa tubulares en forma de tubo. No son ramificadas, simples, pero más ramificadas que las glándulas corpofúngicas. Pueden o no estar ramificadas. Contienen células enteroendocrinas que secretan gastrina y células mucosas que secretan mucina fluida que junto con la demás mucina interviene en la protección de la mucosa del estómago. Bien, células mucosas de la superficie, células que tienen la migración celular, como migran desde la profundidad hacia la superficie, descamándose hacia lo que es el estómago, células parietales, secreción de ácido clorhídrico, un factor intrínseco, células enteroendocrinas, células principales secretoras de pepsinógeno. Y nosotros seguimos, glándulas pilóricas, y nosotros seguimos. Vamos a pasar a la submucosa. La submucosa de lo que es el estómago está formado por tejido conectivo laxo, contiene grandes vasos sanguíneos y linfáticos y nervios. En la porción más profunda se encuentran las células ganglionares que pertenecen al plexo nervioso de Meissner. La túnica muscular está formada por fibras de músculo liso y en el estómago se distinguen o se disponen en tres capas, una oblicua interna, una oblicua interna, la más interna, la que está en contacto con la luz, una circular media y una longitudinal externa. Oblicua interna, circular media, longitudinal externa. Entre las capas de la longitudinal y la circular se encuentra este plexo mientérico de Auerbach, común a todo el tracto digestivo. La túnica serosa o peritoneo presenta serosa porque está por debajo de lo que es el diafragma, recubre todo el estómago, salvo una pequeña zona en la parte posterior cerca del cardias. Se compone de un tejido laxo conectivo denominado y mesotelio. Si pasamos al intestino delgado, el intestino delgado es un órgano tubular que mide aproximadamente 5 metros de largo, que se extiende desde el píloro gástrico, estómago, hasta la válvula ileocecal del intestino grueso. Se divide en dos partes. La primera llamada duodeno, que se localiza en la región retroperitoneal, arriba del diafragma, y abajo la pelvis. Y la otra parte llamada mesentérica, que esta a su vez se divide en el yeyuno y el ilion. Bien, duodeno, yeyuno e ilion. El ilion que se continúa con el intestino grueso. En el intestino delgado se cumple la función de degradar el quimo proveniente del estómago que absorben los compuestos a través del epitelio intestinal y son transportados por los vasos sanguíneos hacia la circulación general y las vías linfáticas. El intestino delgado presenta 4 túnicas o capas. Una túnica superficial en contacto con lo que es la luz, que es la túnica mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bien, la túnica mucosa, tubo, volvemos a lo mismo, un tubo. Esta túnica mucosa presenta estas estructuras denominadas pliegues intestinales. Estos pliegues intestinales son como si fuesen evaginaciones del epitelio superficial. También nosotros a esta estructura la observamos a mayor aumento. Fíjense, un pequeño corte de esta superficie, observamos estas estructuras denominadas vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales presentan células para la absorción de los elementos degradados en esta porción. Gran cantidad de capilares sanguíneos por la función que cumple. La capacidad de la mucosa para absorber los componentes degradados del alimento es favorecida por los pliegues circulares o válvulas de Kerkring. Perdón. O válvulas de Kerkring, que lo veremos a continuación.
Estos pliegues circulares son estos, o válvulas de Kerkring, aumentando la superficie de absorción en 5 veces. Estas estructuras, las vellosidades intestinales, como observamos acá, aumentan 10 veces, y las microvellosidades son estructuras o pelitos o vaginaciones de la superficie de las células epiteliales, diferenciaciones de membranas llamadas microvellosidades que aumentan aproximadamente hasta 400 veces la superficie de absorción. Los pliegues circulares están compuestos, o sea, estos, por mucosa y submucosa, y pueden ser vistas principalmente en el yeyuno. Estos pliegues aumentan la superficie de la membrana mucosa junto con unas evaginaciones que se denominan vellosidades intestinales. Bien, esta es la luz. Esta es una célula absortiva, característica del intestino delgado, con sus microvellosidades. Estas correspondientes a las vellosidades intestinales. Y estos son los pliegues circulares o pliegues intestinales. Las vellosidades intestinales, si recordamos el esquema anterior, son pliegues de la mucosa, ¿sí? La parte más superficial, la que está en contacto con la luz, está formado por un epitelio de revestimiento, está formado por un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada o microvellosidades y células caliciformes. Presenta por debajo del epitelio una lámina propia y por debajo de la lámina propia una muscular de la mucosa. Entre las vellosidades intestinales encontramos la desembocadura de unas glándulas muy importantes denominadas glándulas de Lieberkühn. A cada una de estos agujeritos se denominan criptas. Criptas de Lieberkühn, desembocadura de las glándulas de Lieberkühn. Si observamos este esquema, vamos a ver que cada una de estas vellosidades tiene gran presencia de vasos sanguíneos, y después los vamos a explicar un poquitito más en detalle. Por debajo de esto la lámina propia, por debajo de la lámina propia la muscular de la mucosa, por debajo la submucosa, por debajo la muscular y por fuera lo que sería la serosa. Bien, el epitelio del intestino delgado. La membrana mucosa está cubierta por un epitelio cilíndrico simple compuesto por 6 tipos celulares. Un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. Las células absortivas o los enterocitos, las células caliciformes secretoras de mucus. Esos son los dos tipos de células que presentan la membrana epitelial del intestino delgado. Encontramos son las criptas de Lieberkühn, que son las desembocaduras de las glándulas de Lieberkühn. Estas glándulas, o en estas glándulas de Lieberkühn, vamos a encontrar 4 tipos de células que se denominan células de Paneth, enteroendocrinas, células madres pluripotenciales y las células mucosas. Fíjense que en todo lo que es el tracto digestivo encontramos gran cantidad de células mucosas por la función que cumplen, por la mucina. La lámina propia presenta vasos sanguíneos, un tubo pilífero central que forma parte de una de las estructuras de lo que es un túbulo pilífero central que forma parte de la vellosidad intestinal, de los componentes de la estructura de la vellosidad intestinal. Fibras de músculo liso, folículos linfáticos que forman las placas de Peyer en el ilio. La muscular de la mucosa presenta 2 capas de fibras musculares lisas, una circular interna y una muscular y una longitudinal externa. No confundir la muscular de la mucosa con la túnica muscular. La túnica submucosa está compuesta por la túnica submucosa, la que está por debajo de lo que sería la túnica mucosa. Se encuentra está formada por un tejido conectivo laxo, por el cual transcurre vasos sanguíneos y vías linfáticas. La submucosa solo contiene glándulas en el duodeno, que se destacan las glándulas submucosas de Brunner, que su secreción protege el epitelio superficial gástrico. Fíjense, otra de las glándulas que presenta un componente de secreción que sirve para la protección de la superficie del intestino. La túnica muscular está compuesta por una capa de células de fibras musculares lisas, una circular interna y una longitudinal externa, separadas las dos por un tejido conectivo.
Recordar que en esta túnica lo que encontramos también es el plexo mientérico de Auerbach. Estas contracciones musculares en el intestino causan las mezclas del contenido intestinal que tienen tono y peristaltismo. A toda esta, lo que se forma por ese tono y por ese peristaltismo se denomina quino. La túnica serosa, que se encuentra en la parte más superficial del intestino, está compuesta por mesotelio o tejido conectivo. Se localiza una red de fibras bien desarrolladas justo por debajo de la membrana basal de las células. Bien, vellosidades, vellosidades, vellosidades. Lo que vamos a encontrar en las vellosidades o en el fondo de las vellosidades, conducto de desembocadura, las criptas de Lieberkühn y hacia abajo las glándulas de Lieberkühn, intestino delgado. Una vellosidad, mayor aumento, donde vamos a encontrar los diferentes tipos de células. Una de las células que encontramos son los enterocitos, que en definitiva son células absorbentes. Pues gran cantidad de células absorbentes. Cada una de estas células, que tienen forma cilíndrica y nos damos cuenta por los núcleos, ¿sí?, presentan en su superficie las microvellosidades. Otra estructura, otro preparado, donde vemos estas vellosidades intestinales. En el centro vamos a encontrar el quilífero central, por debajo vamos a encontrar la lámina propia, glándulas, por debajo la submucosa y demás. El intestino grueso se compone, intestino grueso, a continuación el intestino delgado se compone de dos regiones, el ciego y el colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, recto y ano. Mide aproximadamente 1,5 metros de longitud, absorbe la mayor parte del agua y los iones que se reciben de la materia proveniente del intestino delgado, compactando la materia que se eliminará en forma de excremento. El ciego y el colon son indistinguibles desde el punto de vista histológico, por lo que se describirán como una sola entidad denominada colon. El colon constituye casi toda la longitud del intestino grueso. El colon constituye casi toda la longitud del intestino, colon ascendente, transverso y descendente. Carece de vellosidades y presenta criptas de Lieberkühn semejantes a las del intestino delgado, salvo que carecen de células de Paneth. Las células de Paneth, que son células de defensa. Las células caliciformes son más abundantes que en la superficie de absorción, que en el intestino. Las células regenerativas constituyen la cubierta epitelial, que aproximadamente es de 6 a 7 días. Preparados histológicos, criptas de las criptas de Lieberkühn, células mucosas, submucosa muscular, la lámina propia, capa muscular de la mucosa y submucosa del colon. Se parece mucho, tienen muchas similitudes histológicas a la del intestino delgado. La capa muscular longitudinal es más externa, no se continúa a lo largo de toda la superficie, sino que forman tres cintas estrechas de fascículos musculares, conocidas como las tenias del colon. El tono constante de estas cintillas deforman el intestino grueso en saculaciones, denominadas jaustras. La celulosa pone de manifiesto numerosos sacos rellenos de grasa que se denominan apéndices epiploicos. Preparados histológicos, que se lo explicarán en las clases. Más preparados histológicos, con todas las túnicas, túnica mucosa, glándulas gástricas, muscular y serosa. Y final. Muchas gracias.